¿Cuántas veces no han visto imágenes como estas en la cual hay escaleras con diseños pues poco prácticos o que simplemente no son útiles? Pero bueno, nos da risa, pero es más común de lo que creemos, que por una mala planeación, por ejemplo en esta, se puede ver que pues no hubo un empate con el proyecto estructural y pasan este tipo de cosas, ¿no? También la representación de planos, que es muy importante, pero bueno, entonces es indispensable que ustedes conozcan bien cómo está el tema de las escaleras. Ya hice un video sobre niveles, hablando ya de niveles pues en general del proyecto. Si no lo han visto pues les recomiendo que lo vean, ya que las escaleras es solo una pequeña parte de todos los niveles que hay que verse en el proyecto. Pero sí quería hacer un video exclusivo de esto, ya que pues es una cosa que falla mucho. Primero que nada es entender bien nuestro reglamento y bueno, cada quien tendrá que investigar el reglamento del lugar donde va a diseñar. Yo les enseño el de mi ciudad, en el cual habla de anchos mínimos, que ya también lo hablé en el otro video, y lo que tienen que así aprenderse de memoria, o sea, esto con la práctica pues ya es algo que tienen que estar ustedes pues teniendo a la mano, porque bueno, una escalera pues normalmente yo lo pienso que tiene 30 centímetros de huella. Hay que entender que la huella, que es donde pisamos, y el peralte es pues la altura que tiene, ¿no? Entonces aquí vemos una regla muy importante y es de las menos respetadas, que tiene que haber un máximo de 15 peraltes entre descansos, es decir, ya no puede haber 16 escalones seguidos, tiene que haber un descanso forzosamente. Esta es una de las reglas que sí les pido que verifiquen, porque les repito es de las más comunes y ahorita vamos a ver ejemplos de que pues no se cumplen. El ancho ya lo vimos antes dependiendo de esta tabla, pero bueno, yo aquí les recomiendo que el ancho no sea menor a 90 y si tiene la oportunidad, si el espacio lo permite, sea al menos 1 metro, por cuestión de subir muebles, que son cosas que igual y se hacen una vez en la vida, pero ese día pues no puedes tirar la casa para que quepa el mueble que quieres subir. Otra cosa importante es la huella. En este caso, pues pide que sea un ancho mínimo de 25, pero pues lo recomendable es que sean 30 centímetros y si no, que se pongan narices. Ahorita les explico mejor lo que es una nariz. Y el peralte, esto es muy importante, máximo de 18, muy muy importante, que de igual manera no se llega a cumplir muchas veces. Solo se puede hacer más alto si es en escaleras de servicio. Y bueno, también esta relación que ya lo vimos en el otro video, que es súper importante, es entender bien esa proporción que debe de haber. Por ejemplo, si tenemos escalones muy pequeñitos, pues no es como subir como de puntitas. Normalmente los peraltes bajos es como para alguna escalinata en un parque, un área exterior, y tienden a ser pues escalones como mucho más anchos, bueno, en lo que es la huella. Entonces, bueno, esto lo tienen que súper tener en cuenta, y ya yéndonos a lo que es el proyecto, pues es importante que ustedes cuando estén diseñando piensen desde un inicio cómo va a estar diseñada la escalera. Por ejemplo, esta creo que no es la última versión, porque de hecho estuve buscando el modelado y es perdón. Y bueno, esta está pensada en que sea una escalera que no intervenga mucho, o sea, como en la vista, que sea pues de herrería, metálica totalmente. Y bueno, aquí vemos los descansos. Esta escalera como tal no está cumpliendo. Digo, había la problemática del ancho del predio y muchas otras cuestiones. Y pues vemos que aquí tenemos más peraltes de más escalones de los requeridos, sin un descanso. Entonces sí es muy importante en este caso que sí se hubiera mantenido este descanso, pero este proyecto ya es muy viejo, posiblemente por la altura no, que se requirió o hubo algún cambio, no se respetó. Entonces también lo que quería yo enseñarles de ese proyecto es pues entender un poquito cómo, por ejemplo, cómo sube hasta lo que es ¿cómo se llama? Pues, ay, perdón, la azotea. Entonces,
cuando tengan casos como esto, que sube azotea o baja sótano, pues es muy importante que la escalera tenga de alguna manera continuidad, porque si no puede haber algún caso en el que tope. Por ejemplo, les voy a enseñar un proyecto que tiene un error muy grande y es este, en el cual, bueno, se busca igual subir hasta azotea, pero el problema de este proyecto es que si nosotros utilizábamos la escalera normal, que hubiera sido así, o sea, como subir pues, normal, como la escalera, pues nos iba a quedar un espacio aquí pues medio inservible, muy pequeñito, y lo que querían es hacer pues como una sala de televisión, como debajo de las escaleras y demás. Pero esto pues resulta que no es factible, porque ya después creo que sí se ajustó. El cliente al final quería que fuera la sala, pero eh, vean esta altura. Este también es un problema muy común que se diseña pues previo a hacer los cortes y no se da uno cuenta de que pues al momento de pasar podemos pegar con la losa. Entonces siempre que tengan un proyecto, o sea, chequen bien sus proyecciones de losa y digo, estoy hablando que del proceso de diseño, esto ya es dibujo. En el proceso de diseño es donde se tiene que checar de, bueno, si yo estoy subiendo aquí y tengo losa arriba, en el escalón 5, pues en qué nivel estoy y a cuánto voy a llegar del piso terminado. Entonces, con una simple calculadora pueden hacer más o menos darse bien una idea de si pasan o no y sobre eso ir tomando decisiones. Entonces, tengan mucho cuidado porque eso es como muy, muy común. Entonces, vemos otro tipo de escaleras. Por ejemplo, esta es una casa grande. Tiene el mismo problema. Estas escaleras, si son amplias, obviamente cabe perfectamente ¿cómo se llama? La subida de muebles, pero el problema es de que pues no tenemos descansos. De hecho, esta también encontré, porque este proyecto igual fue para render. Aquí está. Es para que lo logren como visualizar cómo está el proyecto. Entonces, pues siempre que tengan como debajo de las escaleras, es muy importante pues que sepan qué van a hacer con ese espacio, ¿no? En este caso, digo, aquí no está bien modelado porque creo que no se alcanzaba a ver en el render y no se modeló por lo mismo, pero pues está pensado igual como de herrería y que el espacio debajo de las escaleras sea más bien como una jardinera y demás. Entonces, hay veces que ponen debajo un baño, pero cuando ese es el caso, pues no siempre sale bien. Por ejemplo, este es un proyecto que fue para una ampliación, este es el proyecto como actual, y pues es una casita pues pequeña y tenían un medio baño bajo de la escalera, pero estamos hablando que la escalera tiene un ancho, ni siquiera lo tenía de 90, o sea, digo, esto que tiene mucho que ver porque pues luego el grosor de muro no es de 15, ya físicamente en obra a veces tiende a ser más, pero cuando ustedes quieran poner baños debajo de las escaleras, sí les recomiendo tener mucho cuidado y hacer bien el cálculo de los niveles. Por ejemplo, es muy común que haya aquí, de hecho creo que sí está, más bien faltó aquí representarlo, un desnivel para ganarle pues un poquito más de altura, pero vean este espacio, o sea, ya obviamente aquí no tengo cortes porque fue nada más el levantamiento básico para ver qué se iba a hacer. Esto se convirtió en una bodega, pero, o sea, cuando fui a la visita al lugar, o sea, las personas ni siquiera podían aquí entrar al baño como tal, o sea, porque era chiquito, o sea, muy, muy pequeño. Entonces, digo, al final estaba así, estaba pues funcionando, entre comillas, y así lo construyeron. Digo, esta casa tiene como 20 años o más, pero de alguna manera pues hay casas así. Entonces, una de las cosas que quiero recalcar es de que no porque exista lo tomen como ley, revisen el reglamento, revisen lo que se tiene que hacer y lamentablemente los ejemplos que tenemos construidos muchas veces son malos ejemplos. Entonces, bueno, debajo de las escaleras les digo que es como muy, muy complejo. Déjenme ver dónde había otro. Bueno, voy a enseñarles, por ejemplo, otro que bueno, estos planos medio se entiende igual fueron para un render. Y estas escaleras están un poquito mal proporcionadas para mi gusto porque si ven, se ven muy anchas. Y sí, de hecho tienen 1,30 de ancho. Pero vean, tiene 28 centímetros ¿cómo se llama? De huella. Entonces,
Siento que están muy forzadas. Este también me lo pidieron para render. Déjenme buscar el modelo, que por aquí lo tengo. Es este. Entonces, esta es porque, bueno, es una casa como a desnivel. Aquí no se alcanza a ver muy bien. Pero tiene aquí como un sótano. Y bueno, está muy forzada lo que yo pienso porque pues tenían aquí el espacio para la cocina, obviamente el pasillo y pues queda muy justo la escalera. Yo tal vez hubiera dejado aquí un escalón intermedio y que quede esto como más ancho. No lo sé, digo, al final no me senté a analizarlo con calma porque pues no es un proyecto que fuera para arreglar. Ya estaba construido, de hecho. Pero pues sí, ustedes revisen bien esa proporción, sobre todo cuando son casas de interés social contra casas de interés residencial. O sea, si es un interés social que es una casa pequeñita, pues de alguna manera se medio entiende que, bueno, no se medio entiende, pero de alguna manera, por ejemplo, esta que es, bueno, esta es medianita también, pero casas pequeñas, pues hay como muy, déjenme medir esto, este sí es de 1 metro. Pues a veces hay muy poco espacio y pues si nos vamos a medidas mínimas, pues si ya tenemos más espacio, pues está complicado. Por ejemplo, esta es otra que igual fue para render, donde tenemos pues primero una escalera en L y luego sí fue en U. Entonces aquí es muy importante revisar que en este escalón 1, 2, que ya estamos casi en el escalón 5, pues no choquemos. Creo que por ahí no pasa ningún corte. Sí, de hecho no pasa corte. Digo, este es un proyecto, no se ve, que no que igual fue para render, pero ya directamente en el modelo, pues ya lo vemos así, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un corte rápidamente para ver si alcanzamos a medir más o menos cómo estaba. Y entonces, si hacemos la medición, por ejemplo, de aquí, hasta eso tiene una altura considerable, 230, entonces no se alcanza a ver. 230 al parecer, entonces pues sí, creo que sí cabe sin ningún problema. Yo hasta 210 le pondría, porque otra cosa de las escaleras debajo de, ¿cómo se llama? Que están, o sea, como el espacio que debemos de sentir, aunque pasemos sin problemas, pues luego a veces pasa que la sensación es como de que vamos a chocar. Y luego me pasó con un cliente una vez que pues las escaleras que se diseñaron tenían una esquina como esta y al cliente a la mera hora de la obra no le gustó, quitó como 2 escalones y no, hombre, o sea, fue uno de los traumas que me quedaron de las escaleras, porque en obra tuvieron que tirar la escalera, porque le hicieron mal, y ahí fue una falta de comunicación con la gente de obra conmigo para haber hecho el ajuste del proyecto previo a que se construyera. Entonces, la verdad es de que desde entonces sí es como de que pongo 20 cortes en la misma escalera para que no haya problema en obra y sí, lo que pasó ahí es de que me estuve peleando con gente de obra de no, pero es que aquí decía en el corte y chécalo, no, pero no sé qué. Entonces fue un relajo, la verdad. No pude demostrar al 100% que si hubieran respetado el diseño original, se hubieran pasado. Pero bueno, es una mala experiencia que les comparto para que no les pase. Bueno, esto ya se las enseñé. Algo que me pasó hace poco, que estuvo también, me sentí mal porque pues con ya los años de experiencia que tengo, pues uno sigue teniendo errores. Este es un proyecto chiquititito de unos departamentos en un terreno muy pequeño y cuando estaba haciendo el anteproyecto, como que se me hizo muy fácil el pensar así de, no, pues aquí ponemos las escaleras y pues subimos y entramos a los departamentos. Pero es como de, ¿cómo vamos a llegar a las escaleras? Porque se me fue la onda, de hecho, lo estaba haciendo con un amigo que es ingeniero y pues sí le sabe un poco eso. Y es como de, o sea, me dice, sí, pero ¿cómo vas a pasar? Y yo, ¿cómo que cómo vas a pasar? Pues por este lado, por debajo. Y es como de, o sea, hagan de cuenta, bueno, es que aquí ya no lo tengo. Era como pues una U normal. Pero pues obviamente en la parte del descanso de la U,
pues se tenía una altura como de, no sé, 1,40. Entonces, pues no pasaba nadie y es como de, ay, sí es cierto, ¿cómo se me pudo pasar? Entonces, pues al final esta escalera, la verdad, fue una de las que más trabajo me costó por el poco espacio que teníamos, porque pues yo tenía que librar estos espacios de aquí y al final lo que se logró fue pues hacerla casi recta. Y como tiene las medidas pues prácticamente mínimas de entrepisos, de alturas, pues tiene justamente los 15 escalones, entonces no requiere como el descanso por reglamento y lo que se hizo fue dejarla pues lo más ancha posible para que pues sí cupiera en huellas, igual quedamos a 28. Pero bueno, por el tipo de proyecto, déjenme les enseño los cortes, pues ya quedó y ver que sí alcanzaran sin problema. También otra cosa que hay que verificar es cuando queremos poner puertas debajo de las escaleras, porque pues obviamente puede chocar con las escaleras. Por ejemplo, esta puerta tuvo que ser más chaparrita porque nada más era como una bodeguita, y para que no estuviera dentro del vestíbulo de acceso y aparte tener más espacio. Pero por ejemplo, si esta puerta, vamos a poner un ejemplo, la hubiera querido poner aquí, o sea, como que abriera aquí, pues pude, o sea, un error muy común es de que haya puesto yo la puerta justo a la altura del último escalón y al momento de abrir pues se atora porque se atora con las escaleras. Y bueno, luego son puertas que por lo mismo abren hacia afuera. Entonces, pues es tener, o sea, pensar ya en 3D de cómo va a funcionar, hacia dónde va a abrir y demás, es como pues muy importante. Y bueno, repitiendo un poquito lo que les comentaba yo en el proyecto de niveles, es los problemas con estas escaleras que son empotradas en el muro, que se ven súper bonitas y obviamente si le ponemos un descanso, luego a veces pierden su pues ahora sí que su encanto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no cumple con reglamento porque estamos teniendo 19 escalones aquí. Entonces, bueno, al final, insisto, ¿está bien o está mal? Pues realmente en reglamento, está en reglamento por algo, tiene que ver más una cuestión de confort, porque pues si subir estas escaleras, pues posiblemente ya si te acostumbras ni lo sientes y pues pueden ser de alguna manera pues normales, pero pues pensando en confort, por eso se puso el reglamento, ¿vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo, otro ejemplo de eso mismo que tenía. Denme un segundo. Por ejemplo, aquí es lo mismo, son unas escaleras, déjenme, se los voy a enseñar en planta, que pues básicamente es recta y hay un vestíbulo que pues tienes que dar como toda la vuelta. Y lo que es en cortes, perdón, pues igual, o sea, no cumplía porque estamos teniendo pues 17 escalones y además el peralte, si no mal recuerdo, creo que tampoco estaba cumpliendo, 18,59. Entonces, esta escalera pues doblemente está fuera de confort. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con este proyecto? Este es un proyecto que me llegó igual como para hacer los planos de obra, donde hicieron ajustes y un buen de cosas, pero de todos esos ajustes pues difícilmente se pudo arreglar este tema porque aparte ya estaba en construcción y es un tema de proyecto. Esta es una casa de nivel residencial donde pues el espacio sí hay y es un tema que no se hizo el diseño desde un inicio correctamente. Entonces, si ustedes ven el proyecto, seguramente lo van a ver súper bonito, las escaleras van a decir wow, pero pues al final, les repito, es un tema pues de confort. Y si ustedes ya llegan a hacer algo así, es primero pues se van a topar con que tal vez se los rechacen en el municipio y segundo de que posiblemente no sea cómodo. Entonces también piensen en si fuera un proyecto para ustedes, cómo les gustaría. Entonces creo yo que pues yo preferiría unas escaleras cómodas y pues al final, como todo en arquitectura, es encontrar un buen equilibrio para que pues todo esto pues logre funcionar. Finalmente, ya nada más para cerrar, les voy a enseñar unos proyectos en 3D. No, ahorita la verdad no encontré rápido los planos de esta casa, pero esta casa como lo resolvió, que creo que se resolvió bastante bien, es, en este caso tiene un muro empotrado acá, perdón, las escaleras empotradas sobre este muro. Este es el acceso y lo que se hizo fue que se agregó aquí un escalón, de tal manera que ese escalón por el tamaño que tiene es un descanso y los escalones libres que se manejan aquí son 15. Bueno, creo, ya los había contado. Entonces,
De alguna manera esto pues ya logra pues, cierta comodidad, aunque realmente el descanso está en el primer escalón. Y a veces sí he visto casas, ¿no? Que es todo recto y tal vez tenemos aquí 1 o 2 escalones de descanso al inicio y pues ya lo demás continúa. El otro que les iba a enseñar es que esta en el proyecto de niveles ya se los había enseñado. Es una casa que pues ya no hay a dónde irse. Tenemos este espacio de las escaleras empotradas, que de hecho tampoco podía recorrerse porque, por ejemplo, aquí no tenemos cerramiento. De hecho, esto es parte de la puerta, es como la madera, y entonces pues es el último espacio donde la escalera va empotrada, que de hecho tampoco está tan bien resuelto, porque antes de que se me olvide, qué bueno que me acordé, una cosa que es bien importante es parte de las escaleras tiene mucho que ver con el criterio estructural, de que ustedes una vez que acabe la escalera tienen que estar conscientes que aquí va a haber una trave, aunque sea chiquita, que va a sostener pues ya sea esas escaleras o la losa donde estén pisando. Entonces esa pequeña trave pues tiene que coincidir con un castillo. Entonces déjenme ver si en alguno, por ejemplo aquí, es un error bien común que por ejemplo la escalera la terminen aquí, ¿no? Que quede en esta parte y ya todo esto de aquí es ¿cómo se llama? Bueno, no, aquí está mal, ¿no? O sea, la losa justamente es lo que quiero enseñarles. Ay, discúlpenme, ya se me trabó. Pero bueno, la losa está desde aquí hasta acá y luego, bueno, llega por allá, nada más para que lo entiendan. Y entonces la escalera no puede acabar aquí. ¿Por qué no? Porque aquí hay una trave. Esto de aquí es un murete, esto es un murete y la trave la tenemos aquí. Esta es súper importante. Entonces, en corte vamos a ver el corte. A ver dónde está. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos esta trave, que es esta. Y entonces es muy importante que si esta escalera, por ejemplo, se hubiera acabado acá. ¿Por qué acá? Porque pues aquí está el muretito y pues no pasa nada. Pues esta trave no se puede poner aquí, se tendría que recorrer y demás. Y algo, o sea, seguramente sí se va a poder construir, pero sale más caro porque el estructurista tiene que ver cómo va a ser ese quiebre y demás. Entonces es muy importante que donde termine esté pues la trave. Por ejemplo aquí, bueno, este no es un buen ejemplo, estaba mejor el otro ejemplo. Aquí por ejemplo igual se ve que esta es una columna importante, entonces la trave de las escaleras, aquí sí se ve más claro, justamente es esta. Y entonces tenemos esta columna, bueno, este espacio y este espacio para un castillo. Entonces este sería otro ejemplo súper importante. Vamos a ver de acá, pues lo mismo. Digo, este también es un mal ejemplo porque está como independiente. Pero bueno, espero que haya sido pues más o menos entendible. Y bueno, es muy importante que vean todos estos detalles y espero que sea de utilidad para el diseño de sus escaleras.